al Señor que nos hable esta noche a través de su palabra. Entonces, voy a mutear a todo el mundo y vamos a comenzar esta noche. ¿Listo? Todos me escuchan, ¿cierto? ¿Me están escuchando ahí? ¿Sí? Bueno, aquí estamos entonces grabando. Todos tienen ya aquí les puse la presentación de esta noche. Vamos a ver Apocalipsis 6. Pero me gustaría de pronto pedirle a alguno de ustedes, ahí que veo aquí veo algunos conectados, a Orlandito, si de pronto puede dirigirnos en una oración para comenzar esta noche. Entonces, si Orlandito se desmutea y comenzamos esta noche orando. Señor, te damos gracias, Padre, por el día de hoy. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de reunirnos, de podernos encontrar. Señor, y gracias por tu palabra. Colocamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, para aprender de ti. Usa a Andrés, Señor, bendícelo, guíalo, dirígelo, Señor. Y danos a nosotros el conocimiento para comprender y entender lo que es tu palabra. Háblanos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces, hoy, como les decía, vamos a ver Apocalipsis 6. Y aquí, digamos, hoy Julián me dejó solo, entonces esto me va a tocar más difícil a mí. Pero aquí, ahí va entrando gente, aquí estoy tratando dejando la gente entrar y tratando de manejar aquí la presentación. Pero esta noche vamos entonces a estudiar juntos el libro el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Entonces yo quisiera leerlo y que juntos estudiemos esta palabra, que este es un texto hermoso. O sea, yo no sé, pero cada semana yo disfruto y yo creo que todos estamos disfrutando mucho cada capítulo de cada semana. Entonces vamos a leer el capítulo 6 de Apocalipsis. Les recuerdo entonces para que estén en un lugar donde ojalá puedan concentrarse, donde no haya mucha distracción, donde el celular esté apagado o en silencio, donde puedan, digamos, aún tener este tiempo como para disfrutar la palabra del Señor y no hacerlo simplemente como por un estudio, sino que la misma palabra nos hable a nosotros en esta noche y permitir que el Señor y su Espíritu Santo hable nuestras vidas esta noche. ¿Listo? Entonces, vamos a leer el capítulo 6 de Apocalipsis y dice así. Mientras miraba, el Cordero rompió el primero de los 7 sellos que había en el rollo. Entonces oí que uno de los 4 seres vivientes decía con voz de trueno, ven. Levanté la vista y vi que había un caballo blanco y su jinete llevaba un arco y se le colocó una corona sobre la cabeza. Salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí que el segundo ser viviente decía, ven. Entonces apareció otro caballo de color rojo. Al jinete se le dio una gran espada y la autoridad para quitar la paz de la tierra. Y hubo guerra y masacre por todas partes. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí que el tercer viviente decía, ven. Levanté la vista y vi un caballo negro, y el jinete llevaba una balanza en la mano. Y oí que una voz que salió de entre los 4 seres vivientes decía, un pan de trigo o 3 panes de cebada costarán el salario de un día, y no desperdicies el aceite de oliva y el vino. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí que el cuarto ser viviente decía, ven. Levanté la vista y vi un caballo de color verde pálido. El jinete se llamaba Muerte y su compañero era la tumba. A estos 2 se les dio la autoridad sobre una cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre y con enfermedad y con animales salvajes. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Ellos clamaban al Señor y decían, oh Señor soberano, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra gente por lo que nos han hecho? Entonces a cada uno de ellos se les dio una túnica blanca y se les dijo,
que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus hermanos, los consiervos de Jesús que se unirían a ellos después de morir como mártires. Mientras yo miraba, el Cordero rompió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se volvió tan oscuro como la tela negra y la luna se volvió tan roja como la sangre. Entonces las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como los higos verdes que caen de un árbol cuando es sacudido por el fuerte viento. El cielo fue enrollado como un pergamino y todas las montañas y las islas fueron movidas de su lugar. Entonces todo el mundo, los reyes de la tierra, gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo y hombre libre se escondió en las cuevas y entre las rocas de las montañas y gritaban a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros, escóndanos, escóndanos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá sobrevivir? Entonces termina ese capítulo 6 con esa pregunta. Bueno, este es un capítulo pues muy hermoso, pero también tiene unas cosas muy, muy raras para todos nosotros porque habla de cosas que no son normales y que para nosotros son figuras que son complicadas. Entonces vamos a tratar de entre todos aquí eh, pues mirar qué es lo que dice y qué es lo que quiere decir este capítulo 6. Si alguno entiende todo lo de los jinetes y los colores y todo, por favor, levante la mano y explíquenos a todos para poder seguir con esto. Pero recuerden algo, en el capítulo 5 aparece ya la figura del rollo, ¿cierto? Y el rollo estaba sellado con 7 sellos. Esos 7 sellos empiezan digamos, a desprender o a abrir en este capítulo 6. Y como vimos la semana pasada, pues los sellos en Apocalipsis y en esa época eran como los testimonios, o digamos, la voluntad, lo que iba a pasar. Si se acuerdan que hablábamos de que, por ejemplo, cuando alguien moría, su testamento se cerraba en un rollo y con los sellos. Y solamente la persona que moría determinaba podía abrir esos sellos y podría abrir ese testamento. O sea, que era la voluntad del que moría en ese caso. Y por eso la semana pasada vimos las imágenes tan interesantes que ve Juan, porque Juan ve al león, pero ve también a un cordero, y él dice, y ese cordero parece como si hubiera sido sacrificado. Entonces tiene mucha de la idea de lo que sucedía en esa época. Ahora, miremos entonces algunas cosas de este capítulo 6 que es bien interesante, y luego ya venimos un tiempo de preguntas y todo, pero como siempre hacemos como una especie de comentario frente a algunas imágenes que hay acá. ¿Listo? Entonces, lo primero, algunos comentarios de este capítulo. Y lo que pasa es que hay algunos que están entrando, entonces estoy aquí pendiente de que entren y bueno. Pero algunos comentarios del capítulo 6. Los sellos corresponden, y esto es muy interesante, corresponden punto por punto, pero en forma simbólica a los enunciados que Jesús hace en el sermón de Mateo 13. Y si ustedes miran, por ejemplo, en sus Biblias, Mateo 13, Jesús habla acerca de algunas cosas que estaban sucediendo, que iban a suceder, pero que también hablaban acerca del futuro de la humanidad. Entonces, algunos historiadores han mostrado cómo Jesús, y en este capítulo de Juan, se empiezan a suceder muchas de las cosas que Jesús nos cuenta en el libro de Mateo 13 y en el capítulo de Mateo 13. Entonces es bien interesante eso para, pues, como un dato, digamos, de la parte histórica de este capítulo. Y acuérdense que hemos hablado de que muchas de las cosas, perdón, es Marcos 13, aquí estaba revisando Marcos 13, no es Mateo, sino Marcos 13. Y estaba revisando acá, y como les decía, muchas de las cosas que suceden o las que escribe Juan, pues están relacionadas con textos de la Biblia, sea del Nuevo Testamento y muchas de ellas del Antiguo Testamento. Entonces, por ejemplo, algunas cosas que son importantes acá. Después de que concluye, digámoslo así, el culto celestial que vemos en los capítulos anteriores, aquí ya comienza, como les decía, a abrirse los sellos de cada uno de esos
del rollo de los 7 que vimos la semana pasada. Entonces, miren esto tan interesante. Las imágenes de los jinetes que son como enviados, como los mencionan como de ángeles enviados, que no se sabe qué son, si son ángeles o qué es lo que, de dónde salen, son imágenes adaptadas de textos que también están en la Biblia. Entonces, Zacarías, por ejemplo, en el capítulo 1, habla de esto también y habla de muchas imágenes que vienen tomadas de textos del Antiguo Testamento. Entonces, recuerden que Juan no es, digamos que uno equivocadamente ha pensado que Juan entró como en un éxtasis y recibía visiones que no tenían sentido. Muchos de lo que estaba sucediendo para Juan también era que tomaba imágenes del Antiguo Testamento. En este caso, por ejemplo, la imagen de los jinetes es tomada del libro de Zacarías en el Antiguo Testamento. Y hay tres digamos, formas de entender estos jinetes, por ejemplo. Algunos los interpretan o los llaman como ángeles de juicio, otros como los símbolos de la venida de Cristo en juicio, y los terceros, que es, digamos, la aplicación más certera y es símbolos de juicio en general. Y como les hablaba, los sellos eran como los testamentos o lo que iba a suceder. Entonces ya los jinetes que aparecen acá son, digamos, esos símbolos de juicio para la humanidad y para toda la creación. Pero es importante entender esto, que no todos los ángeles, no todos los jinetes eran malos, o suponer que todos los jinetes, en este caso que son 4, sean malos. Porque si ustedes miran, el jinete blanco es diferente a los otros. Y este jinete blanco no, digamos que no hace algo como los otros 3 jinetes que ya vamos a ver a continuación. Entonces, lo primero es, vamos a mirar algunos, pues a los jinetes de cada capítulo, de este capítulo. El primero es el jinete en caballo blanco. Y el primero que aparece entonces es este blanco que está en el versículo 2. Y dice así: levanté la vista y vi a un caballo blanco y su jinete que llevaba un arco. Y esto es muy interesante porque este caballo blanco trae una idea de algo muy interesante para ellos, y es que los romanos, cuando entendían y veían o escuchaban la imagen del jinete blanco, pensaban en los ejércitos persas, y que en ese momento eran, digamos, los partos, y para ellos era una imagen de guerra y, digamos, que les producía mucho temor porque siempre habían estado en guerra con ellos. Entonces miren la imagen política que Juan ve acá de un caballo que es como un persa que viene en un caballo blanco, un guerrero, y viene en contra del imperio romano. Pero es muy interesante que este jinete, al entrar, digamos, a la escena, trae consigo un arco. Y al salir, una mano invisible le extiende una corona, la guirnalda del vencedor. Juan, este primer jinete, Juan lo ve como un vencedor que sigue y que sale para seguir venciendo. Este jinete ha sido identificado alternativamente. Algunos han pensado que es de Jesús, algunos lo han interpretado como Jesús, y otros lo han interpretado como el anticristo. Algunos como la paz, otros como la guerra, como el pueblo de los partos, como les decía, o como el evangelio en marcha. Y para cada interpretación de este primer jinete blanco hay argumentos a favor y argumentos en contra. Pero el verbo vencer ya se ha aplicado a los fieles y sobre todo al Cordero en el capítulo 5, versículo 5. Entonces, algo interesante de este jinete es que este no le hace daño a nadie, sino que comienza obteniendo la victoria. Entonces, aunque los datos en este primer jinete blanco, los datos no son, digamos, contundentes desde el punto de vista exegético, o sea, esto quiere decir que, como en Apocalipsis, uno nunca puede decir esto es esto o esto significa esto, porque la verdad es que nadie puede decir eso. Pero aunque sean no tan contundentes, lo más probable es que este primer jinete blanco represente el evangelio.
en su misión hasta los fines de la tierra, venciendo a las fuerzas del mal y de la muerte. Y esto es muy interesante. Entonces, este primer jinete, porque cuando ustedes vieron la imagen que puse al principio de los jinetes, las imágenes que aparecen, digamos, en internet o que la gente se ha pintado de los jinetes son como imágenes muy miedosas. Pero este primer jinete no hace nada, digámoslo, como los otros tres, sino que este sale y de una vez tiene la victoria. Y esto, aquí hay un dato muy interesante entre el primer sello y el último sello, porque el primer sello nos habla de que ya tiene la victoria y el último sello que lo vamos a ver después son 7 trompetas. Y la última trompeta también habla de la victoria y habla de que termina la última trompeta es la victoria de Cristo. Entonces, de alguna manera, en el pensamiento y en la revelación que Juan está teniendo, el primer sello es victoria y el último sello, que es una trompeta o la última trompeta del último sello, también es victoria. Entonces, esto tiene que ver mucho con que el Señor es el primero y el último, el ganador, el alfa y la omega. Y esto es muy bonito que nos muestra acá Juan en este capítulo 6. Entonces, este primer jinete, lo más probable es que represente el Evangelio, que ya está avanzando y que ya ha obtenido la victoria y que va, digamos, conquistando desde el inicio con la victoria ganada por nuestro Señor Jesucristo. Seguramente esto era lo que tenía en mente Juan. Pero vienen luego, entonces ahí sí, los otros 3 jinetes, con cada uno con un caballo de color. Y viene el segundo jinete, que es el caballo rojo, y este pues digamos, no es tan difícil de entender qué es lo que está tratando de decir acá Juan, pero el caballo rojo no trae nada, no tiene arco como el primero, pero al salir se le da una gran espada. Y esa espada es una espada que representa pues la violencia y la guerra. Y el color rojo, pues, como sabemos y aún, digamos, para nosotros también significa eso, pues sugiere también pasión, sugiere sangre y sugiere guerra. Entonces, el simbolismo de este caballo, digamos, empieza y desarrolla, digámoslo así, una crítica al derramamiento de la sangre, a la guerra que se estaba desatando y que se iba a desatar porque digamos que Apocalipsis habla de cosas, y ahorita lo vamos a ver más claro, pero habla de cosas que están sucediendo en el momento y son denuncias. Este capítulo 6 es un capítulo supremamente lleno de contenido político y contenido, digamos, social del momento. Y aquí Juan está haciendo una denuncia al imperio y una denuncia al sistema en el cual está. Y este caballo rojo lo que sugiere entonces es sangre y guerra, y eso era lo que estaba pasando también en el imperio. Luego viene entonces el tercer jinete, que es el jinete de caballo negro. Y este es bien interesante porque lo que les decía en las denuncias, digamos, que Juan está haciendo aquí, este jinete tiene que ver con el sistema económico y representa lo que podemos hablar del mercado negro y de la muerte y de la luta, el luto que está trayendo, digamos, la economía en esta situación. Entonces es muy importante entender este caballo negro también y lo que significa este jinete, digamos, como para la gente que lo estaba leyendo en ese momento. Porque dice cosas muy interesantes. Por ejemplo, dice que pregona este jinete cuando sale, la voz en medio de los 4 seres vivientes, pregona los precios del trigo y de la cebada, que era, pues digamos, la canasta básica del pueblo. Y él dice que los precios son una estafa, que para comprar 1 kilo de trigo tenía que trabajar todo un día. Entonces, él lo que está denunciando acá, Juan, es que los pobres estaban condenados a morirse bajo esto que estaba sucediendo.
y los ricos estaban siendo favorecidos, porque había proteccionismo contra el vino y contra el aceite, que son elementos que no son, digamos, de primera necesidad, pero que se vendían más baratos aún y que habían sido protegidos por el imperio. Y esto es muy interesante porque en ese momento, en el año 92, el emperador Domiciano, que lo mencionamos en los primeros capítulos, para favorecer a los terratenientes de Italia, emitió un edicto ordenando a los agricultores de las provincias del Asia Menor a destruir cada año la mitad de sus viñedos. Y ellos le respondieron, no los destruiremos, ni destruiremos el aceite y el vino. Y entonces con su mentalidad económica, pues Juan entiende que el aceite era el producto que exportaban los ricos. Y entonces, muy informado de lo que sucedía y de la legislación económica de Roma, condena la priorización que hace el imperio y el emperador a las exportaciones de esos elementos como el aceite y el vino y como, digamos, la injusticia que estaba sucediendo, que los pobres no estaban teniendo casi para comer y que un kilo valía el jornal de una persona en todo un día. Entonces, él está hablando acá de la desigualdad económica también y del sistema económico del momento. Y por eso este caballo negro habla de la desigualdad y del problema tan serio que estaba sucediendo y que iba a seguir sucediendo, donde los pobres iban a ser cada vez más pobres y los ricos iban a ser favorecidos. Y luego viene el cuarto jinete, que es el caballo amarillento o verdoso, como dice en esta versión, y pues es muy claro entender lo que Juan está tratando de decir, que uno de los sellos de esta, digamos, de lo que sucede cuando el Señor rompe el sello y digamos, lo que va a suceder es que se desata digamos, una enfermedad en toda la tierra, la muerte, la enfermedad y la pandemia. Y esto es parte de lo que se entendía, digamos, en esa época, aún con el color de que el caballo fuera amarillo. El caballo amarillento no trae ningún instrumento consigo ni recibe nada, pero su nombre es muerte, que es Thanatos y que significa epidemia. Y viene acompañado por el infierno, Hades, el lugar de los muertos. Y los médicos, por ejemplo, de la época empleaban el adjetivo verdoso o amarillento. Yo creo que nosotros también todavía lo usamos cuando alguien dice está como amarillo, está como enfermo. Era un color síntoma de ciertas enfermedades o de un cadáver en descomposición. Entonces, miren lo interesante. De alguna manera lo que está diciendo aquí Juan es que se ha desatado y si se va a desatar la muerte en medio de la humanidad. La muerte anda a caballo. Una mata con espada, que es el caballo rojo. El caballo negro mata con hambre y el caballo amarillo con pestilencia. Pero miren esto, el primer caballo blanco no mata con el arco. Y esto confirma que el caballo blanco no pertenece a este equipo, digamos, de los 3 caballos de muerte. Y luego viene entonces el quinto sello, que ya no es un jinete, ya son los mártires. Y esto es un grupo totalmente diferente a los 4 primeros y aquí, digamos, él escribe más largo esto y es una visión de los mártires triunfantes y de los vivos que están en la presencia de Dios, de los mártires triunfantes y de las almas vivas que están en la presencia de Dios, donde protestan la exagerada paciencia del Señor y reclaman venganza. Sin duda, este es un impaciente reclamo de la angustia de los que siguen sufriendo en esta tierra. Pero él en esta visión ve cómo las vestiduras blancas se les pone para asegurar el triunfo final de la justicia y se les exhorta a esperar con paciencia hasta que llegue el tiempo de Dios. Entonces, y algo muy interesante es que esta exigencia de justicia para vengar la sangre derramada de los mártires que habla este quinto sello,
se cumple en el capítulo 19 de Apocalipsis. Ahí el Señor cumple, digamos, ese clamor que hacen estos mártires de que haya justicia. Y luego viene el sexto sello, que es un terremoto. Y para ellos los terremotos, digamos, era para los judíos, ellos entendían que al final de la historia iba a haber un terremoto donde todo iba a ser destruido. Y esa era parte, digamos, de la creencia judía digamos, para ese momento. Pero es importante entender que también este terremoto está asociado con unos textos del Antiguo Testamento como Zacarías 14, Ezequiel 38 y Amós 8. Y ellos asociaban, digamos, en el pensamiento judío había una asociación de que el final de la historia, el final de la era del ser humano iba a ser, digamos, a través de un gran terremoto, un gran movimiento de la Tierra. Entonces, esto sucede en este sexto sello. Y luego termina entonces algunas cosas que son importantes entender de este capítulo, porque termina diciendo que los que son perseguidores en ese momento, los ricos, los poderosos, los que tenían el control, los del imperio, que eran aparentemente, que no iban a sufrir, que eran invulnerables, ahora iban a ser perseguidos por la justicia divina. Y por eso les mencionaba que este capítulo es un capítulo que habla mucho o sea, tiene mucho contenido social, tiene mucho contenido de denuncia social, si lo podemos decir así. Y Juan le está hablando a una generación y a una sociedad que está siendo golpeada fuertemente y duramente, sobre todo los más pobres, por problemas económicos durante el reinado del emperador Domiciano. Y es un capítulo, este capítulo 6 es un capítulo con un mensaje político en contra de los ricos y a favor del pueblo oprimido y sufriente que confía en Dios. O sea, la verdad, lo que hace Juan acá, y lo hace de alguna manera, si lo queremos llamar así, oculto o en código a través de imágenes tomadas del Antiguo Testamento como los jinetes y todo, lo que está haciendo Juan acá es haciendo una denuncia en contra de los ricos y a favor del pueblo oprimido y sufriente que estaba viviendo situaciones muy difíciles en ese momento, pero que seguían escondiéndose en el Señor. Y es un capítulo como muchos de los salmos que se llaman vindicatorios. ¿Qué significa? Que siempre el justo termina viendo la justicia del Señor aquí en la tierra. Entonces, por ejemplo, termina en los últimos versículos que hasta los ricos, los poderosos, todo el mundo se iba a esconder en las cuevas y en las rocas, en las montañas, y gritarían a las rocas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro del que se sienta en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el día de su gran ira. Y esto evoca muchos textos y muchas historias que para los judíos eran conocidas, como por ejemplo en Isaías 10, Oseas 10, 8, Isaías 2, 10 o versículo 19 o 20, porque aún esta imagen de esconderse en las rocas y suplicar a las montañas que las ocultaran de la ira de Dios era un reflejo de esos textos también. Entonces, era Dios haciendo justicia donde nadie se iba a escapar de la justicia divina y de lo que se ha llamado la ira de Dios, que no es una ira, digamos, de un Dios maquiavélico o de un Dios que va a castigar la humanidad porque sí, sino de la ira de un Dios al ver cómo sus hijos y cómo su creación fue llevada al pecado y fue destruida y fue, digamos, dañada de esa manera, de un Dios que tiene celo. Entonces, aquí podemos también tener imágenes y ver imágenes del juicio de Dios que está en libros como Joel 2 y en Malaquías capítulo 3 también. Y es muy interesante que el capítulo termina, la gente, digamos, es asustada, corriendo, los poderosos pidiéndole a las rocas que los tapen de la ira de Dios, y termina el capítulo 6 con una pregunta, y dice: ¿y quién podrá sobrevivir a todo esto? ¿Quién podrá sobrevivir? Y lo más interesante es que esa pregunta se responde en el capítulo 7.
Eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Pero ahí él deja esa pregunta y dice, ¿y quién va a poder sobrevivir a todo esto? Y en el capítulo 7, él responde, ¿quiénes van a sobrevivir a la ira del Señor con una humanidad que estaba descontrolada? Entonces, quisiera pedirle de pronto a alguien que tenga, ahora sí, eh, aquí estoy ocultando esto, alguien que tenga alguna versión diferente a la que yo leí o la misma, que volvamos a leer el capítulo 6 y ahí sí abrimos un espacio de compartir juntos acá. ¿Listo? Entonces, ¿alguien quiere leer el capítulo 6 de nuevo? ¿Puedo leerlo? Claro, Arianit. Estoy en la Reina Valera. Listo. ¿Tengo que prender la cámara? No. No, tranquila. Bueno, dice, los sellos. Entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con una voz como de trueno, ven. Miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven. Salió otro caballo de color rojizo. Al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros. Y se le dio una espada muy grande. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven. Miré y vi un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañas el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente y que decía, ven. Miré y vi un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía. Y les fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Entonces se les dio vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Miré, cuando abrió el 6º sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de luto. La luna entera se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Amén. Amén. Bueno, gracias, Arianit. Esto entonces, este capítulo nos habla del juicio de Dios y digamos que Juan lo describe de una manera muy hermosa, digamos, usando imágenes del Antiguo Testamento, de los jinetes, de las cosas que pasaban, que eran las imágenes muy conocidas para ellos también, de las cosas que iban a suceder, que estaban ya sucediendo y que iban a suceder de ahí en adelante para todos nosotros. Y era el juicio de Dios sobre una humanidad que iba a empezar a ver la ira de Dios en medio de todo lo que estaba sucediendo. Entonces, las preguntas que siempre hacemos cada semana y que abrimos este espacio es,
¿Qué nos dice el texto y qué nos dice este capítulo acerca de Dios o acerca de Jesús? ¿Qué encontraron ustedes frente a esta primera pregunta? ¿Qué nos habla acerca de Dios? ¿Qué nos habla acerca de Jesús? Acuérdense que abren sus micrófonos, prenden la cámara y este ya es un espacio para compartir, para hablar un poquitico y poder mirar y preguntas o dudas que tengamos de este capítulo. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Melba Hola. Betancourt. Hola, Melba. Hola. Bueno, y a mí me parece que en términos generales, y como lo has expresado todo el tiempo, pues aquí vemos los juicios de Dios. Vemos que hay un Dios que está airado, enojado, a pesar de que la palabra se ha predicado, porque pues nos lo dijiste en el primer jinete, que era el Evangelio, pero sin embargo hubo muchos que no creyeron y vino el juicio de Dios y pues por eso hay mucha gente que teme y la gente le temía al Apocalipsis precisamente por esto, por los juicios. Pero nosotros como ya tenemos al Señor y tenemos nuestra confianza puesta en Jesucristo, en su palabra, tenemos esa seguridad de salvación y yo siempre creo que gracias a Dios no voy a vivir para ver esto. Muchas gracias, Melba. Gracias por el aporte. Me Muchas gracias. iré con el Señor antes de que esto suceda, en el arrebatamiento. Y si digamos no es antes, pues el Señor va a venir antes y se la va a llevar antecitos, tranquila. Sí, señor, porque mire lo interesante de esto, y es que en este capítulo 6 se abren 6 sellos. Y entonces uno a veces dice, ¿y qué pasa con el séptimo? Pero el capítulo 6 queda con la pregunta de ¿quién podrá sobrevivir a todo esto que se viene, a todos estos juicios? Y el capítulo 7 responde a esa pregunta y dice, estos son los que van de alguna manera a salvarse o a pasar esta situación. Sí. Y ya en el capítulo 8 vuelve el séptimo sello, que como les mencionaba ahora, ese último sello tiene 7 trompetas, que son otras cosas que vamos a ir explorando más adelante. Entonces, bueno, sí, es muy interesante ver eso que hablas acerca del Señor. ¿Alguien más quiere compartir qué ve acerca de Dios o de Jesús en este capítulo 6? Creo que Claudia está hablando, pero no tiene el micrófono abierto, Claudita. Aquí ya se lo abrí, tranquilo. No, está todavía cerrado. A ver, Claudia. Ya. Sí. Bueno, gracias. Bueno, Andrés, sí, este capítulo pues habla de los juicios de Dios, pero yo también veo a un Dios misericordioso, muy misericordioso como dice, con la pregunta que se va a responder en el capítulo 7, pero yo desde ahí lo veo en este capítulo que es misericordioso porque él está haciendo juicio y como dice en la palabra del Señor, mía es la venganza, él va a hacer juicio con sus hijos, ¿no? Con todos los que fueron oprimidos y con todos los que están siendo oprimidos. Pues eso veo yo. Sí, no, y esto es muy interesante porque miren que de los sellos, el sello que habla de los mártires es como que el Señor dice, tranquilos que va a haber justicia. Sí. Y ellos le dicen, Señor, pero ¿hasta cuándo todo esto? Y miren lo lindo el versículo 11 que le dice, a cada uno de ellos se le dio una túnica blanca
Y eso, pues yo no sé, ese versículo me parece hermoso. Y se les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus hermanos, los consiervos de Sí, Jesús, que se unirían a ellos después de morir como mártires. O sea, es un versículo y un capítulo también que habla de mucha esperanza. Es muy bonito, porque, sí. porque es también, como les decía, un capítulo de vindicación, donde el Señor hace justicia al que está, al que ha estado angustiado, hace justicia al que ha estado oprimido, hace justicia con el que ha estado en necesidad, con el que ha sufrido por causa de las cosas que él mismo relata ahí. Ujú. Y Apocalipsis tiene cosas muy interesantes, porque son cosas que no solamente, como hablábamos en algún momento, no solamente nos hablan del futuro, de lo que va a pasar, sino de lo que ya estaba pasando. Y ellos ahí ya estaban viviendo una situación económica muy seria por culpa de la corrupción, digámoslo así, del imperio, que por favorecer a los ricos hizo que la comida subiera para los pobres. Entonces, él denuncia aún eso y dice, el Señor va a hacer justicia aún de eso. Entonces, gracias, Claudita, muy interesante. Bueno, bueno. Bueno, la segunda pregunta que siempre nos hacemos es, ¿qué nos habla acerca del ser humano en este capítulo? ¿Qué nos habla de nosotros como humanos? ¿Qué dice del ser humano? ¿Alguno quiere hacer un aporte frente a esta pregunta? Don Jorge. Espérese que creo que está muteado. Tiene que desmutear el micrófono, don Jorge. Ah, ya. Sí, Bueno, señora. quiero saber en el primer jinete qué significa la corona y la espada. Y en cuanto, la corona y el arco. Y pienso en cuanto a lo que estás diciendo, eh, que representa para nosotros, aunque Juan en esa época se estaban refiriendo de la caída del Imperio Romano ya, y ya lo estaban prediciendo, y también un castigo para el pueblo suyo de Israel por toda la infidelidad que ha cometido durante todos los tiempos. Sí, Sería lo señor. que yo pienso en eso. Sí, Entonces, señor. quisiera saber del significado, y creo que es esto a lo que se refiere también. Sí, o por ejemplo, lo que les decía, la imagen de los arqueros y sobre todo en un caballo blanco, era una imagen de juicio para el imperio, lo que está diciendo usted mismo, don Jorge. Porque para los romanos, esa imagen de ver un caballo blanco con arco, que no era algo normal para ellos, digamos, siendo romanos, era la imagen de los persas y de los arqueros montados de la antigüedad, que eran los partos, eh, cuyas tácticas y habilidades habían hecho de ellos los enemigos más temidos de Roma. Entonces, de alguna manera, miren esta imagen tan interesante. Si la interpretación más acorde a este primer jinete es el Evangelio, y este Evangelio parece como un jinete blanco, como los persas, que eran los enemigos más temidos de los romanos. De alguna manera uno podría interpretar este primer jinete como que el Evangelio está derrotando o va en algún momento a declarar la derrota del imperio a través del poder del mismo Señor. O sea, que el Evangelio mismo iba a traer la derrota y iba a derrumbar al imperio que los estaba dominando. Entonces, eso era lo que significaba más o menos para ellos en esa época entender un arquero en un jinete blanco, en un caballo, un jinete arquero en un caballo blanco, perdón. Entonces, eso tiene que ver con también una declaración, digámoslo así, política en el momento. Porque de pronto para nosotros, ese es el problema de la Biblia para cuando uno la lee así. Uno lee un jinete blanco con un arco y uno dice, pues sí, de pronto sí, era el color del caballo. Pero para un romano que estaba leyéndolo en el primer siglo, ellos ahí mismo se les venía la imagen de los persas, que eran los más
los enemigos más temidos de ellos. Entonces Juan está haciendo una declaración muy fuerte de que venía un mensaje en contra del imperio y que iba a traer, y que aún ni siquiera iba a pelear, que ya era vencedor, que ya había ganado. Entonces es bien interesante. Muchas gracias, don Jorge, por ese aporte. Creo que alguien había levantado la mano por acá. ¿Alguien quiere hablar? Andrés, Wilson. Don Wilson, cuénteme. Buenas noches. Buenas Bien, noches. bueno, Andrés, a ver, para mí la pregunta de qué nos habla del ser humano, que nosotros hacemos muchas cosas y cuando las hacemos sin pensar en Dios, si las hacemos al modo de nosotros y todo, no importa el estatus que tengamos. Lo dice en el versículo 15. Jefes militares ricos, los poderosos, todos los demás, esclavos libres. Pero cuando ya conocemos la palabra de Dios, conocemos de Dios, ya sabemos que hay un castigo, que si nos desviamos de Él, no va a ser un buen fin para nosotros. Que todo lo que nos lleva a un bien va a ser bajo la palabra de Dios. Eso que usted dice, Wilson, es muy, muy importante también, porque mire que el versículo 15 dice, entonces todo el mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo, hombre libre, todo el mundo se escondió de miedo, de temor, porque dijeron, vino el juicio del Señor. Y eso es lo que nosotros creemos, que va a haber un juicio donde el Señor va a juzgar la tierra y va a juzgar a vivos y a muertos, y va a juzgar a los que estaban con él y a los que no estaban con él, y va a traer justicia, y que aquellos que han sufrido van a recibir la recompensa del sufrimiento. Entonces es muy interesante eso, de que nos habla de que la humanidad, y que la humanidad en algún momento, tal vez, pues no ahora, piensa que todo esto es, digamos, que Dios no está, Dios está ausente de todo esto, pero va a llegar un momento donde el Señor va a venir y va a hacer juicio y va a hacer justicia, y toda la humanidad se va a asustar y va a pensar, y esto, o sea, escondámonos. Entonces, sí, muchas gracias. Muy, muy interesante. La pregunta que hacemos siempre es, bueno, ¿qué nos lleva este capítulo a vivir, a aplicar? ¿Qué nos lleva digamos, a ser parte de nuestra vida? ¿Qué han encontrado ustedes? Yo puedo decir, para mí, como pensar en cómo estoy viviendo, porque tarde o temprano me voy a enfrentar a un juicio. Entonces, quiero ser de las personas que ven llegar al Cordero o al Señor en el trono y tener la seguridad de que pude vivir para Él y que puedo ser parte de su redil. Entonces, también me lleva como a pensar en qué hago con las personas que están a mi lado para que puedan conocer de ese Dios y para que en el momento del juicio no sean de los que se quieran esconder debajo de las rocas, sino poder llevar la palabra de Dios. Sí, esto es muy bonito porque de verdad, solamente, por ejemplo, pensemos en nosotros, ahora que estamos viviendo una pandemia que ha sido parte de la humanidad y de la historia, pero la gente se asusta, la gente está viviendo mucha angustia. Y nosotros los que tenemos al Señor la vemos de alguna manera diferente, y vemos esto aún con esperanza, con tranquilidad, confiando en el Señor, pero el que no tiene al Señor es momentos muy complicados. Así que nuestra labor sí es predicar y enseñar. Sí, es que yo lo que pienso es que pues es el concepto de la justicia. Ese, o por lo menos el concepto que deberíamos tener todos de la justicia, no de la justicia humana y mucho menos de la colombiana, pero el concepto de la justicia es que es igual para todos. Y alguien me decía alguna vez que cómo es posible que Dios, siendo que dice que es Dios de amor, ¿por qué nos va a castigar o por qué nos va a someter a semejantes vejámenes y todas cosas? Pues que no es Dios el que nos somete a eso, es que somos los seres humanos los que nos metemos a eso. Por eso Dios nos permite a nosotros seleccionar qué es lo que tú quieres para tu futuro. Tú tienes aquí dos puerticas. Aquí hay una puerta ancha que vas a gozar y te va a llevar a un sitio. Y aquí hay una puerta angosta
que también te va a llevar a otro sitio, pero tú eres el que decides por dónde te metes. Y la justicia es eso, la justicia es la valoración de todos nuestros actos. La justicia, cuando uno es condenado, la culpa no es de la ley. La culpa fue yo que rompí la ley, es mía que rompí la ley. Es que entonces el ser humano en realidad es lo que tenemos que tener cuidado. ¿Cómo realmente debemos tener la claridad de ser obedientes y de dejarnos guiar por la palabra de Dios para no tener que el crujir de dientes, el lloro y el crujir de dientes, es así, pero somos nosotros los que nos metemos a eso, ¿no? Claro, Realmente. o sea, lo que recibimos no es porque el Señor le complació hacérnoslo, sino porque nosotros, y aquí hay un tema muy interesante que toca don Guillermo, porque, y esto es uno de los temas con los que la gente más lucha, y es, por ejemplo, en el versículo 17, en el versículo 17 dice que el día de la gran ira ha llegado, el día de la ira del Señor, y eso está en Joel y en varios textos del Antiguo Testamento habla de la ira de Dios. Y mucha gente dice, pero ¿cómo es posible que si el Dios de la Biblia, si es un Dios de amor, ¿cómo así que la ira? ¿Por qué tiene ira? ¿Y cómo es posible que si es Dios de amor, pues no puede tener ira? Porque es amor y paz. Pero la ira de Dios es una ira santa, es una ira que no es la ira humana de que le dio por tirar cosas porque sí, pero es la ira frente al pecado del ser humano y frente a la injusticia y las consecuencias del pecado. Entonces, por ejemplo, la ira, y yo siempre he pensado en este concepto de la ira cuando por ejemplo, con mis hijos o con Violeta o con Lucas, cuando, digamos, hacen algo que yo les he advertido, pues ellos están muy chiquitos todavía, pero digamos que cuando crezcan y estén adolescentes, que empiecen a tomar sus decisiones y que yo como papá les digo, mire, este es el camino, ojo con esto, no hagan esto. Pero digamos que Violeta o Lucas deciden hacer y tomar una decisión equivocada. Lo más normal es que como padre yo tenga ira, que me dé rabia de ver lo que mis hijos están haciendo y de ver rabia de que no están tomando las mejores decisiones. Eso es parte de ser, digamos, de ser humano y de esa ira de saber que nuestros hijos están cometiendo un error. Entonces, Dios actúa en esa ira como un papá, no contra la humanidad como tal, sino contra el pecado y las consecuencias de la humanidad. Y esa es la ira de Dios frente a esta situación. Entonces es muy importante entender esto, porque esto es lo que nos lleva a entender cómo Dios actúa con esa ira y Dios hace justicia. Es la ira frente a la injusticia, es la ira frente al pecado, es la ira frente al desorden y frente a la rebeldía y todo lo que generó eso en el ser humano. Entonces es bien interesante eso porque sí, Dios, y digamos que para nosotros volvemos al punto que hemos hablado en algunos momentos, para nosotros que somos occidentales, es muy difícil entender estos conceptos, por ejemplo, el concepto de la ira de Dios, es complicado. O entender el concepto de la justicia de Dios, porque hemos pensado que, bueno, pues lo justo o es que se perdone y que no pase nada, pero acuérdense, o sea, ellos eran judíos, son, digamos, otra cultura, que esperaban la venganza del Señor, que esperaban que el Señor actuara, porque si Dios no hacía justicia, entonces no era Dios. Y aquellos, y digámoslo así, alguno de nosotros que haya sufrido una situación digamos, de dolor, o que nos hayan maltratado, o que nos hayan hecho daño, o a uno de nuestros hijos, todo lo que nosotros buscaríamos es que hubiera justicia. Y si no hay justicia humana, pues entonces buscamos a la justicia superior, que es la justicia del Señor, y decimos, Señor, haz justicia en esto. Y muchos de los que estaban acá estaban pidiendo esa justicia. Señor, interven, porque tú has visto lo que está pasando. Tú has visto cómo
cómo el pueblo está siendo oprimido. Tú has visto la muerte, la sangre derramada, los mártires, la gente que ha sido masacrada por el imperio. Esa justicia es de la que nos habla este capítulo también. Entonces, el capítulo 6 es un capítulo muy hermoso. Empieza ya, digamos, Apocalipsis ya, digamos que hasta el capítulo anterior era, digamos, se había concentrado en el tema de la adoración y de la exaltación, pero aquí ya empieza a hacer denuncias puntuales frente a lo que estaba sucediendo en el momento y lo que iba a suceder de ahí en adelante y muchas cosas que vamos a ver y que vamos a ir entendiendo. Pero a la vez, también es un capítulo o sigue hablando de mucha esperanza, porque termina este último versículo, estos últimos versículos del capítulo 6 como en angustia, todo el mundo angustiado y ¿quién se va a salvar de esto que se viene, de este juicio y de esta ira de Dios frente a la humanidad? Pero viene el capítulo 7 y nos habla de la esperanza para los hijos de Dios. Y esa es la esperanza para nosotros, que en medio de un mundo que está aún experimentando, lo que está experimentando es parte del juicio de Dios para la humanidad, pero aún ahí nosotros podemos tener nuestra confianza y nuestra esperanza en el Señor. Y como lo decía mi mamá, me parece que es una aplicación muy bonita y es nuestra labor es hablar y compartir con muchos otros para que cuando lleguen esos momentos ellos también puedan tener la tranquilidad y la confianza y la esperanza en el Señor. Entonces, me gustaría terminar orando esta noche, que ya se nos fueron 5 minutos más del tiempo, pero siempre esto lo disfrutamos mucho. Y bueno, creo que el Señor nos está hablando mucho a través de su palabra. El próximo jueves, entonces, vamos con el capítulo 7 y seguimos así. Me gustaría pedirle, aquí veo conectado a don Edgar. Don Edgar, ¿será que nos puede dirigir una oración final y terminamos así entonces este tiempo? Claro que sí, muy bueno. Padre Celestial, te damos gracias por este día que terminamos, por tus bendiciones, por tu provisión, por tu cuidado. Queremos, Padre Celestial, que esta palabra que hoy hemos recibido se siembre en nuestro corazón como semilla en tierra buena, que genere frutos para que cambien nuestros pensamientos, para que nos permita vivir conforme a lo que tú quieres para nosotros. Queremos ser ejemplo para el mundo. Queremos ser la luz en lo alto de la montaña, para que todos nos vean conforme a lo que tú has designado para nosotros. Guíanos en el camino. Gracias por tus enseñanzas, Padre Celestial. Entregamos el día que termina, Padre Celestial, para que nos permitas descansar, recuperar energías y iniciar nuevamente un día en tus manos, Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te lo agradecemos y te lo pedimos. Amén. 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 Bueno, a todos, muchas gracias por sus aportes, por estar conectados. Nos vemos el próximo jueves a las 8 y vamos con el capítulo 7. Y bueno, como les dije desde el principio, esto no es, o sea, nadie en Apocalipsis puede decir, esto es tal cosa. Pero hay unas cosas que nos podemos aproximar y decir, esto puede ser esto es esto. Así que, bueno, sigan estudiando y disfrutando la palabra del Señor. Dios los bendiga a todos. Y nos vemos el próximo jueves a las 8. Dios les bendiga. Hasta luego. Chao. Chao.